Buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo están? Yo decía, qué raro que no escuchaba nada y que tenía en silencio ahorita la compu. Y cuando lo vi abrir la boca, dije yo, mal, está raro. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, me alegra. Bueno, vamos a continuar. Ya es hora, así que pues por ahí hay algunos compañeros que no se han conectado. Sin embargo, por respeto a usted, pues vamos a ir iniciando la clase del día de hoy. Voy a continuar la disertación donde nos quedamos el día de ayer hablando un poco acerca de lo relacionado con la introducción a la psicología y algunos de los puntos más importantes, más relevantes. Así que les estoy compartiendo pantalla ya y me gustaría que me confirmen si ya lo están viendo. ¿Sí, verdad? Perfecto. Ok, gracias. Al final, por favor, al final de la clase, me recuerdan de enviarles el forms con la lista de asistencia para que ustedes lo puedan firmar ya hacia el final de la clase. Y podemos ir apagando la cámara para poder avanzar. Ok. Ayer nos habíamos quedado hablando acerca del recorrido histórico que hablábamos acerca de la psicología, los puntos más importantes, 5 de los temas de interés general constante para la psicología y habíamos hecho un recorrido histórico breve por las etapas tanto del estructuralismo, del empirismo, así como el psicoanálisis y algunas otras corrientes de la psicología conductual, cognitiva y demás. Así que ahora vamos a hablar un poco acerca de otros temas relevantes que la psicología aborda. Uno de ellos es la diversidad humana, ya que, bueno, voy a empezar hablando acerca de esto. Yo tengo una paciente que la atiendo por atención virtual y ella es hondureña, pero actualmente está residiendo en Europa. ¿Por qué? Se fue de intercambio a estudiar allá. En el caso de ella, pues ha encontrado un choque cultural bastante significativo en cuanto a las relaciones de pareja, porque en el caso de la cultura europea tiende a ser mucho más abierta, a ser mucho mayor, eh, mucho más laxo, digamos, en el sentido que no hay a veces etiquetas, o que de repente se pueden saltar algunas de las normas sociales que nosotros conocemos como, como parte de nuestra cultura. Algo interesante de esto es que obviamente el choque cultural ha sido bastante significativo para para ella, perdón, al grado que obviamente le ha causado un cierto malestar en su relación de pareja. Por ende, debemos de entender que en muchas ocasiones lo que nosotros entendemos como normal, lo que nosotros entendemos como algo dado para nosotros, puede ser que para otra cultura no lo sea. Y por eso la relevancia de estudiar y de poder entender a cada uno de nosotros como personas individuales, pero estas personas individuales corresponden o nacen dentro de un contexto que necesita, por ende, ser estudiado. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la cultura latinoamericana, tenemos que hablar indiscutiblemente de muchos aspectos como pobreza, corrupción, desigualdad, injusticia. ¿Cierto? Piénsenlo por un segundo, porque nosotros como personas debemos de entender de que si nosotros no podemos o si no logramos comprender la magnitud de muchos de los problemas que nos aquejan, difícilmente vamos a lograr que alguien
ajeno a esta condición puede entenderlo. Yo tengo algunos amigos fuera del país y el año pasado, cuando estaban las elecciones aquí en Honduras, pues yo lastimosamente no estaba acá y yo no pude votar, pero pasaba muy pendiente y cuando yo estaba hablando con mis compañeros, pues les daba un poquito acerca del marco contextual que nosotros estábamos viviendo en nuestro país. Y hasta que yo lograba explicar estas situaciones que realmente ellos me entendían hasta cierto grado o hasta cierto punto. Por ende, esto es en términos generales de diversidad, porque cuando hablamos de diversidad humana tenemos que hablar de raza, origen, etnia, cultura, incluso el tema de sexo. Por ejemplo, para ir avanzando, uno de los temas más, vaya, ahorita con todo este tema de los desfiles patrios, ¿de qué es de lo que se está hablando predominantemente en los últimos días sobre los desfiles patrios? Hola, ¿me escuchan? Bueno, yo creo que lo que más se habló fue para mí fueron dos temas los que más se hablaron, Nick. Una fue la entrada de la resistencia y otra del movimiento lésbico gay. Exactamente. Gracias, Frankie. Ahí Nancy también por ahí nos escribe sobre la presencia de la comunidad LGBT. Vean, esto ha causado muchísimo revuelo en todos los términos. Y la verdad es que nosotros debemos de mantener siempre, porque toda la gente lo que hablaba es que eran desfiles patrios, que no tenía nada que ver un colectivo de este tipo, porque realmente no pertenecía a una institución escolar. Pero igual la resistencia tampoco pertenece a un grupo social, a un grupo escolar, a un grupo educativo. Ahora, algo que quiero que ustedes vayan entendiendo a lo largo de todo este proceso es que el entendimiento, la empatía sobre este tipo de conceptos nos van a garantizar mayor entendimiento por encima de muchas condiciones. Y vamos a hablar acerca de sexo y género. Pregunta, ¿para ustedes es lo mismo género y sexo o es distinto? Son A dos ver, cosas diferentes, Lee. adelante. ¿Diferente en qué sentido? Sexo es lo que nos define con nuestro aparato reproductor. Lo que es género son diferentes tipos de cómo nosotros nos sentimos. O sea, no sé cómo expresarlo en las palabras, pero es nuestra orientación sexual, o sea gay, bisexual, transgénero, son todos diferentes. O sea, siento que lo que es género lleva bastantes divisiones. Exactamente. Gracias, Eduardo. Vean, sexo es algo biológico. Y lo biológico nos referimos a que está constituido y solamente hay dos opciones, hombre o mujer. Y por ahí un par de personas que nacen con ambos aparatos reproductores, que por ahí se conocen como androginia, pero son excepciones. La mayor parte de los individuos deben de identificarse con cualquiera de los dos, pero esto no es que se identifican porque yo creo que es así. Se identifican de esta manera porque genéticamente así se nace. Por otra parte, en el caso del género, ya es una construcción social.
Por ejemplo, cuando yo les digo en términos de niño o niña, color azul y rosado, ¿qué piensan automáticamente ustedes? Que el color azul pertenece al niño y el color rosado a la niña. Perfecto, gracias. ¿Meili? Sí, lo mismo que mi compañero, me quitó la palabra. ¿Y por qué, Meili? Porque pienso igual que uno ve los colores y ya tiene como identificados. Estos son de niña, estos son de niño. Incluso en los baby shower, eso pasa que cuando es niño ponen azul y niña rosado. Bueno, ahora hasta con lo de la revelación del género, dicen, porque incluso se llama gender reveal. Pero esto es Siento una que, cosa. perdón, disculpa que te Sí. interrumpa. Siento que también esto es mucho influye en parte de la sociedad porque un color no define lo que es el sexo de una persona, indiscutiblemente sea rosado, verde, amarillo, rojo, lo que sea, pero siento que es más de la sociedad. Exactamente. El género como tal es una construcción social. Y me refiero a que es una construcción social porque dependiendo de las normas que la sociedad hace o dice, va a generar las conductas. Como por ejemplo, los niños no lloran. Las niñas son bien portadas, son recatadas. Las niñas no dicen malas palabras. Los niños juegan con carritos, las niñas con muñecas. El azul es del varón, el rosado es de la niña. La sociedad ha pecado en muchas ocasiones en este sentido porque ha tratado de encasillar esto y no solamente como algunos de los ejemplos que les acabo de mostrar, sino también hasta las mismas carreras. Como por ejemplo, alguien dice que debería estudiar un hombre y automáticamente le dicen que debería estudiar leyes o que debería estudiar medicina, pero no piensan lo mismo de una doctora o de una mujer. Una mujer, hay carreras para mujer, hay carreras para hombre. No, que consta, ¿verdad? No es que yo lo estoy diciendo, sino que es la percepción social general. Así que esto es lo que nosotros vamos a conocer como estereotipos de género, en los cuales a nivel popular se considera y se cree que hay distintas formas de pensamiento y de conducta entre los géneros masculino y femenino. Otro tema son los roles de género. Eso quiere decir lo que culturalmente se espera que un hombre haga y lo que culturalmente se espera que una mujer haga. Lo que les decía, el hombre debe de ser valiente, fuerte, no debe de tener miedo, no debe de expresar sus emociones. La mujer es aquella damisela en apuros. La mujer es aquella niña que necesita ser rescatada. Finalmente, en el caso de la orientación sexual, que eso ya va más por encima del tema de género, es, e independientemente de la identificación de género, es la atracción sexual que puede tener la persona hacia individuos del mismo sexo, del sexo opuesto o en algunos casos de ambos sexos. Y eso es considerado como orientación sexual. Algo interesante que les quiero poner a ustedes en constancia es, ustedes sabían que nosotros como psicólogos tenemos la Biblia del psicólogo que se llama el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pero el DSM salió recién hasta el 2013, en su quinta edición. La cuarta edición era de los años 80. Y
Dentro de los distintos trastornos, como por ejemplo trastornos del estado de ánimo, como depresión, ansiedad, trastornos bipolares o trastornos de abuso de sustancias, también había una parte específica que se hablaba acerca de los trastornos sexuales. Y la homosexualidad era conocido como un trastorno como un trastorno mental en la cuarta edición. Ahora, quiero que entiendan algo, porque en temas de tiempo, en los 80s, ¿qué pandemia ocurrió en los años 80? Que tal vez no la declararon como una pandemia, pero que sí lo fue a nivel de salud física. ¿Perdón? Si no me equivoco, fue la del SIDA. El SIDA, exactamente. Por ende, se consideraba que esta enfermedad se daba solamente en individuos que tenían prácticas homosexuales. Sin embargo, más adelante en el camino, pues obviamente se comprobó que eso no era así, sino que podía ocurrir en muchas personas que tuvieran prácticas sexuales, pero también transfusiones sanguíneas, utilización de jeringas, heredabilidad, entre otras cosas. Por ende, en esta etapa, lo que les decía, entendamos que para cuando se hizo ese DSM-5, obviamente el homosexualismo era como una práctica mal vista. Por ende, debemos de entender, para poder hablar un poco de historia, también su contexto. ¿Qué opinan sobre el papel del sexo y género en cuanto al entendimiento de las diferencias individuales? ¿Alguien quisiera agregar algo más antes de avanzar al siguiente tema? Ok. Avancemos entonces al siguiente punto, que es el tema de razas y origen étnico. En el caso de las razas, generalmente se ha entendido que hay distintas razas, sobre todo basados en las diferencias principalmente físicas, genéticas o en algunos casos hasta cognitivas, como por ejemplo, generalmente tendemos a ver a las personas asiáticas como más inteligentes o se tienden a percibir a las personas latinas como más perezosas. Como les digo, estos también, a su vez, son estereotipos de raza o estereotipos étnicos. Así que empecemos por definir que la raza es un término biológico referido a una subpoblación cuyos miembros se han reproducido exclusivamente entre sí y son genéticamente distintos de otras subpoblaciones. Eso quiere decir de que dentro de una población general hay una población más pequeña y esta población pequeña está asociada con el contacto que podemos nosotros tener con individuos del mismo origen. Y en el caso del origen étnico se va a basar en características culturales comunes como color de piel, color de cabello, por ejemplo, estatura, color de ojos, entre otras cosas. Eso quiere decir entonces que la raza va a depender mucho de los contactos y a nivel biológico de nosotros cómo vamos a enfocar. Y finalmente vamos a hablar acerca de la cultura. En el caso de la cultura hay ciertas áreas interesantes que debemos de explorar. En primer lugar, las creencias que son impuestas y que van pasando de una generación a la siguiente. De los ejemplos más clásicos que nos podemos encontrar en términos de creencias que nosotros podemos tener es todo lo relacionado, por ejemplo, con, en el caso de los latinos, con la madre.
La madre para el latino es una figura inmutable, es una figura intachable, que no comete errores, que tiende a ser alguien puro, inmaculado, sin mancha alguna. ¿Cierto? Sí, sí, Pero en algunas otras ocasiones podemos mostrarnos que realmente no es así, que en muchas ocasiones nuestra madre tiende a fallar. Y como les digo, esto es normal, esto es lo. Ahora, toda esta situación relacionada con el tema cultural va a también delimitar otros aspectos importantes, como valores o tradiciones. Por ejemplo, usted está feliz. ¿Qué es lo primero que usted hace? Sonreír. Imagínese, Cuando uno está feliz, la primera expresión que hace es sonreír. sonríe. Perfecto. Ahora, imagínese que usted está estudiando la carrera que está estudiando. Eso quiere decir de que tiene su expectativa, pues, obviamente, de graduarse. Imagínese que usted termina, se gradúa y va a celebrar. ¿Qué es lo primero que hace? Yo digo que depende de la cultura, porque por aquí, por ejemplo, pues cuando alguien va a celebrar, lo hace bebiendo, qué sé yo, de fiesta, de en la casa, platicando con amigos, no sé. Comiendo, ¿sí? Es una de las tradiciones más culturales. Por una ejemplo, cena familiar. una cena familiar. ¿Les ha pasado que, vaya, usted está viendo tele y ven una serie que, o en una película, que una pareja termina y la mujer está tirada, llorando, comiéndose Un ice cream. ya ven, un ice cream. Lo tenemos internalizado esto, porque en muchas ocasiones a nivel cultural se asocia la comida como un método de escape, ya sea como algo bueno, como una celebración, pero también que nos ayuda a pasar las penas, nos ayuda a superarlo. Y por ahí decía Eduardo también, en muchas ocasiones, la utilización de bebidas alcohólicas como un escape de la realidad. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Dudas o comentarios? Ok. Si no hay más dudas, voy a avanzar a la segunda parte de la presentación. Habíamos hablado que la psicología se separa de la filosofía porque la filosofía trata de evaluar muchos aspectos que son hasta cierto punto intangibles. Esto intangible es el alma, el ser, todo lo que nosotros hemos concebido. Pero una de las diferencias claves en cuanto a qué hace diferente la filosofía de la psicología es que la psicología tiene métodos de investigación y esto vuelve palpable, vuelve real la situación que nosotros estábamos pensando. Lo que nosotros hacíamos o dejábamos de hacer está relacionado entonces con la forma en la que nosotros logramos investigar y establecer entonces los patrones de comportamiento. Y ahí es entonces donde se separa la psicología de la filosofía. Solo regálame un segundito, por favor.
Ok. Entonces, iniciemos por el primero. En el caso de cuando empezamos a hablar acerca de los métodos de investigación en psicología, debemos de entender que hay 4 valores importantes. Cada uno de ellos va a ir solicitando mayor demanda del investigador. El primero de ellos, que es la observación, luego vamos a ver la aplicación de encuestas, correlación y experimentación. Pero cada uno de ellos se va a enfocar en generar el cambio a nivel de estudios dependiendo de las necesidades que tengan. Ahora bien, la primera de ellas es la observación natural. La observación natural es, como ustedes pueden observar, la parte más sencilla, digamos de alguna manera, porque lo que involucra es el estudio de una conducta en los escenarios naturales donde la persona se lleva a cabo. Esta situación va, como pueden observar en la imagen, que usted ve en una investigadora con una cámara, observando un chimpancé. Un chimpancé. Y el chimpancé está, obviamente, en su situación o en su hábitat normal. Todo esto va a llevar, entonces, al individuo a tratar de entender la forma en la que interactúa cada persona a partir de sus propias conductas. En el caso de todo esto, está relacionado con la probabilidad que esto aumente que la conducta sea sin ningún tipo de cambios o que sea lo más preciso posible, lo más espontáneo, que a diferencia que alguien pudiera estudiar la misma conducta, pero en un laboratorio. Vale, por ponerles un ejemplo. ¿Les ha pasado que ustedes van caminando, pero no caminando, van manejando, y usted sabe que tiene sus papeles en regla? Sabe que tiene su licencia, sabe que tiene la revisión bien, pero cuando pasa por un operativo, se pone nervioso. ¿Ha pasado? Sí. Sí, Lick. ¿Y por Sí, qué pero es por creen el, que sea? es por el miedo a que los policías son súper especiales, por no decir otra cosa, ¿verdad? Bueno, dejemos de lado de que estamos en Honduras y que en Honduras, pues, lastimosamente nos asaltan los mismos policías, sino que quiero que se enfoque más en la experiencia, en la sensación. ¿Por qué creen que es? Porque la simple presencia del policía hace que usted de alguna manera, entre comillas, como que corrija su conducta y entonces le lleve a comportarse de una manera ejemplar. Lo mismo ocurre cuando nosotros, desde un término de psicología, vamos a enfocar los cambios desde un laboratorio. Por eso, cuando podemos observar que una persona quiere mostrarse distinto, lo mejor que podemos enfocar es cambiar y mejor estudiar la conducta desde un espacio natural. Uno de los problemas importantes cuando nosotros estudiamos este tipo de conductas, es que el observador, ¿sí?, puede tener sus propios sesgos. Y cuando hablamos de sesgos, me refiero a que la persona puede tener su propia cultura, sus propias opiniones acerca de
el problema o la conducta que usted está estudiando. ¿Claro hasta aquí con este primer tema? Sí, Lick. Perfecto. Vamos ahora al segundo punto, que son los estudios de caso. En este caso, los estudios se refieren a que vamos a tomar un caso en específico y vamos a tratar de explorar la conducta de este individuo lo más profundo posible. Esto quiere decir que estudiar con profundidad va a llevar a que un investigador trate de llegar a las conclusiones lo más certeras posibles. Y en este sentido, cuando hablamos acerca de este tipo de situaciones, obviamente vamos a tratar de hacerlo lo más profundo y lo más amplio posible. Este es el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar en los casos de las evaluaciones psicológicas. Como por ejemplo, en el caso de las evaluaciones psicológicas, nosotros llevamos a cabo actividades relacionadas, por ejemplo, con evaluación de personalidad, evaluación de inteligencia, evaluación de emociones, conductas, ideas, actitudes, aptitudes, entre otras cosas. Y a eso nos referimos con estudio de caso. El siguiente punto son las encuestas. ¿Qué pasa cuando queremos estudiar entonces, por otra parte, conductas o actitudes de un individuo, pero no solamente queremos hacerlo de manera individual, sino que también queremos entonces poder ejemplificar y poder tomar información de distintos individuos y tratar de generalizar dicha información? Esto se hace por medio de encuestas. Ahora bien, no todas las encuestas son, ¿cuál es la palabra que busco? Certeras. Por ejemplo, ¿se acuerdan, ya que les toqué el tema ya que les toqué el tema de las elecciones el año pasado? ¿Recuerdan que según las encuestas, todo el mundo iba a ser presidente? Sí. ¿Qué piensan? Siento que cada persona que estaba postulándose para la presidencia hablaba por sí mismo, o sea, cómo se sentía ganador y amañaba sus encuestas. Exacto. Gracias, Eduardo. O tal vez no amañaba las encuestas, pero No creo que, yo creo que la muestra que se tomaba en las encuestas era específicamente al partido que iba dirigido. Entonces cada quien encuestaba a su gente y por eso ganaba. exactamente. Es como que yo viniera y les dijera a ustedes, a ver, basados en su experiencia, ¿cuál ha sido el mejor profesor de psicología general que han tenido? A ver, adelante. ¿Qué contestaría? Pues en mi caso yo contestaría que solo tú, porque pues es el único que he tenido hasta el momento. Exactamente. Entonces, si alguien viene, por ejemplo, a ver, Ani, Sí, igual. ¿verdad? Sería como Sí. ilógico pensar entonces que podemos encontrar otra respuesta. Porque como les decía, tal vez no es que amañaron las encuestas, pero lo que venían y hacían era que, ok, voy a evaluar, voy a encuestar entonces a las bases de mi partido. Y entonces en el partido, pues obviamente van a contestar que que obviamente pues el ganador es el candidato de ese partido en específico. Entonces vean, las encuestas son una gran ventaja
en términos de que puede acceder a mucha información en poco tiempo. Pero a su vez también, una de las grandes desventajas es eso mismo, que el hecho de que sea tan generalizado puede pasar por alto errores dentro del proceso de evaluación. Y este es un error bastante grande. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta sobre la aplicación de encuestas? Ok. Pasemos ahora a un siguiente nivel, que es la investigación correlacional. La investigación correlacional hace referencia a que, por ejemplo, vamos a tratar de investigar la relación que puede existir entre entre dos o más variables. Por ejemplo, hablando de esta situación ¿ustedes vieron lo del terremoto ahorita en México el 19 de septiembre? Sí, Lick, estuve viendo un poco acerca de lo que pasó. Gracias, Franklin. Y le pasó, observó que también empezaron a hacer unos análisis de que el 19 de septiembre del 2017 también había temblado, y luego el 7 de septiembre, y luego el 19 de septiembre. Se ha repetido 3 veces, en 3 ocasiones. Sí, creo que la primera fue en 1985, luego la del 2017 y pues ahorita la de estos días. Exactamente. Incluso hasta yo recordé y le decía a mis compañeros de trabajo, le digo, o sea, en el lenguaje de uno, les digo, qué salados son los mexicanos que siempre les tiembla un 19 de septiembre. Y les hice mención de los años en que había temblado. Exactamente. E incluso, vean, en este sentido, ha ocurrido en muchas ocasiones que la gente piensa que o sea, porque empiezan a pensar que la relación entre la fecha y el hecho que se genere un terremoto tienen algo que ver. Pero realmente esto es un tema de probabilidades, porque al final, como les digo, de esto se tratan las investigaciones correlacionales. Habla de probabilidad, no de causalidad. Por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, hoy siento que me duele la cabeza. Eso estaba hablando con mi esposo hoy en la mañana y le decía que yo siento que cuando tomo ciertos alimentos y ciertas bebidas, como que tiendo a tener un poquito de dolor de cabeza. No lo sé a ciencia cierta, y probablemente nunca lo voy a saber, porque hasta que no me haga como un test de alergia, que me diga si usted es alérgico al café, al huevo, a la mantequilla, a los lácteos, etc. Pero yo he observado que cuando como cierto alimento, generalmente tiendo a sentirme así. Pero esto es una correlación, porque yo voy a ver que en la medida de que yo tomo algo o como algo, generalmente me siento así. Y como les digo, esto tiene que ver con una correlación. A diferencia del siguiente punto que voy a ver, que sí son las investigaciones experimentales. En este caso, ya se llega directamente a poder entender una relación causal. O sea, que va a entenderse que lo que A causa es B. Si A, entonces pasa a B, por así decirlo.
porque se va a generar entonces una manipulación sistemática de una variable para estudiar los efectos sobre otra variable. Por ejemplo, esto es algo de lo que se utiliza constantemente en estudios, por ejemplo, en estudios de fármacos. Como por ejemplo, las personas empiezan a observar que cuando usted utiliza cuando se utiliza cierto medicamento, genera el siguiente efecto. Eso está relacionado, obviamente, con que cuando se modifica una conducta o una variable, generalmente nosotros vamos a cambiar la situación debido a que vamos a tener un punto de comparación. Sobre todo el punto de comparación se da cuando tenemos un grupo que es experimental y un grupo de control. El grupo experimental hace referencia entonces a una persona, a la persona sobre la cual las variables, la variable o las variables se manipulan, y el de control que no tiene entonces dichos cambios. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas sobre el método experimental? Ok. Vamos entonces al último de los puntos que tiene que ver con la investigación por métodos múltiples. Este es la mejor opción que nosotros podemos generar si lo que queremos establecer es una fuente de formación desde varios puntos de vista. Porque en el caso de las investigaciones por métodos múltiples, lo que hacen es que van a tomar distintos métodos como los que nosotros acabamos de observar para tratar de llegar a investigar un hecho en específico. ¿Okay? ¿Y por qué hablamos del muestreo? Y por ahí creo que Eduardo fue el que habló acerca de que en el tema de las encuestas de la presidencia el año pasado, porque las muestras eran muestras intencionadas, eran muestras que nosotros debemos de entender que para que lo que nosotros queremos, sobre todo con las encuestas, es la generalización de los resultados. Eso quiere decir, tomo una pequeña parte de la población, pregunto acerca de la variable que yo estoy estudiando y finalmente me da un resultado que yo probablemente voy a poder generalizar. Pero esto va a depender de si la muestra es aleatoria y también si la muestra es representativa. Aleatoria me refiero a que es al azar. Eso quiere decir que cualquier persona puede entrar dentro del estudio, y es representativa. Eso quiere decir de que si mi población es de 1 millón o de 100,000 personas, no voy a ir y le voy a preguntar a 10 personas sobre su opinión. Hay una fórmula por ahí para sacar la representatividad de una muestra. No vamos a entrar en eso porque realmente la clase no es de métodos de investigación, pero se los quiero colocar para que ustedes lo puedan entender, que hay una fórmula para poder obtener muestras. Entre más grande es la muestra, más representativa se vuelve y elimina la probabilidad que se cometa un error. Finalmente, porque ya estamos casi sobre la hora, quiero hablar acerca de la ética e investigación en psicología, porque los métodos de investigación nos abrieron la puerta a muchas condiciones que nosotros en la actualidad tratamos de investigar. Incluso yo ayer les decía acerca de la investigación de John Watson y el pequeño niño que se llamaba Albert, y nosotros debemos de seguir una línea sobre la investigación, y en el caso de esta línea corresponde entonces a la forma en la que nosotros vamos a investigar estos temas. Sobre todo la APA, que es la Asociación Americana de Psicología,
tiene ciertos estándares que nosotros debemos de cumplir para que una investigación cumpla con los requisitos mínimos de ética. En el caso, cuando nosotros investigamos con humanos, vamos a obtener su consentimiento informado. Eso quiere decir que sabe la persona qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a manejar los datos, la información, la privacidad, entre otras cosas. También acerca de que si la investigación puede tener algún tipo de riesgo asociado, pero sobre todo promulgar entonces la participación voluntaria de los individuos en este tipo de iniciativas. Y con eso entonces termino la presentación, porque por aquí en el caso de las carreras de la psicología los habíamos visto ya anterior. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta este momento? No, Lick. Preguntas, consultas, todos clarísimos hasta acá entonces. Sí, Sí, claro. fíjense que yo tengo una consulta acerca Adelante. de la tarea de investigación de lo que es la línea de tiempo. ¿Mm? Sería para este domingo el que se abre, ¿verdad? La apertura. Sí, que se entrega. Exacto. Pero la tarea es bajo, ¿cómo le diría? ¿En documento en Word o hay que hacerlo en libro, en libretas y pasarlo a computadora? Todas las tareas son a mano. Toditas las tareas, exceptuando la tarea de la investigación bibliográfica y los ensayos, pero todas las tareas son a mano. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer ya sea en una hoja en blanco o en su cuaderno. Ok. Sí, esa era la duda que yo tenía. Qué pena contigo. Sobre lo mismo de la línea del tiempo, o sea, soy ignorante un poco en el tema y no sé de dónde podríamos sacar lo que es como el contenido para poder tener un punto de partida para la línea del tiempo. Y, o sea, tengo bastante duda con eso. No sé si me ayuda. Por ahí les puse que pueden obtener la información del capítulo 1 y del capítulo 2. Ahorita acabamos de terminar el capítulo 1 de psicología. Ya mañana iniciamos con el capítulo número 2. Vamos, de ahí es que van a obtener ustedes la información. Lick, disculpe, ¿dónde ¿Sí? sube usted las clases? Al En su canal de YouTube. Y al campus, lo subo después al campus. Esta la va a subir la de hoy. Sí, pero necesito que, o sea, yo voy a estar subiendo las primeras clases sobre todo. Pero ya después de un tiempo voy a dejar de subir las clases porque el objetivo es que ustedes se conecten, no que vean después las grabaciones de las clases. No, es que hoy me falló un poquito el internet, entonces quería repasar. Ok, como les digo, yo ahorita los primeros días lo voy a hacer porque de repente es un poquito complejo, un poquito difícil, por el tema de que hay como un poquito de dudas sobre algunas cosas. Pero ya a partir de esto, ya realmente no voy a seguir grabando, la voy a grabar, pero para mí. ¿Ok? ¿Estamos? Les mandé ahorita el listado de asistencia para que ustedes puedan firmarlo. Y si no hay más dudas, nos vemos mañana a la misma hora de clase. Ok, Lee, gracias. Feliz noche.